datos muy crueles, vulneraciones gravísimas de los derechos humanos. Esa investigación dice que hay dinero europeo que está yendo a parar a países del norte de África, a Marruecos, a Túnez, a Mauritania, para que hagan detenciones masivas por perfil racial y desplazamientos forzosos a la población migrante para impedir que entren en Europa. Eso es una violación sistemática de los derechos humanos y nosotras vamos a exigir una auditoría de esos fondos europeos para asegurar que no van a parar, a acabar con las vidas, a romperle los derechos a las personas que migran buscando un futuro mejor. Necesitamos hacer una auditoría de esos fondos. Necesitamos derogar un pacto de migración y asilo que es un ataque al derecho de asilo, que permite que haya niños y niñas de 6 años que son identificados violando los más básicos derechos del niño y de la niña. Pero ¿en qué mundo queremos vivir, compañeras? Estamos decidiendo eso. Por eso mismo no hay que votar a Irene Montero en las elecciones europeas. Por eso mismo, yo quiero vivir en un país donde Irene Montero no vuelva a ser ministra de Igualdad ni ministra de nada. Adiós, gracias. Quiero analizar con ustedes el mensaje de Irene Montero, sus palabras. Dice que hay una investigación que se ha hecho pública, no sé de qué investigación habla, que dice que hay fondos europeos que van a parar a países del norte de África con el objetivo de detener a personas migrantes por perfil racial. Esto lo añade ella, supongo que lo pondrá la investigación, que podrá corroborar que efectivamente se filtra a la persona por su raza y que hay desplazamientos masivos con el objetivo de que no entren en Europa. Y digo yo, ¿esas personas tienen sus papeles en regla? ¿Se refiere efectivamente a personas que tienen, que vienen en una situación regular, o se refiere a personas que vienen en una situación totalmente irregular, lo que ahora se llaman migrantes y que son inmigrantes ilegales? Porque de ser así, a mí esto me parece una muy buena noticia. No se me ocurre mejor forma de invertir los fondos europeos que dedicándolos a esta tarea, para que personas que están en una situación irregular no vengan a España. Ella lo adereza con el buenismo progre de a buscarse un futuro mejor. Yo no sé si por futuro mejor ella entiende lo que yo ayer estuve viendo en uno de los expedientes que tengo antiguos del turno de oficio. Futuro mejor es una persona que viene de Argelia en situación irregular y que tiene antecedentes penales, muchos antecedentes penales, por robo con fuerza y estafa. Digo yo que a lo mejor ese es el futuro mejor que propone Irene Montero. Luego añade más demagogia al discurso hablando de identificaciones a niños y niñas de 6 años y que estamos rompiendo los derechos humanos de esas personas. Bueno, yo no creo que se esté rompiendo ni vulnerando los derechos humanos de ninguna persona. Yo creo que esas personas, lógicamente, tendrán la intención de buscarse un futuro mejor, pero yo, que no soy una persona tan altruista y generosa como Irene Montero, que recibió una herencia millonaria y se compró un casoplón fuera del barrio, en Galapagar, yo no soy como Irene Montero. Yo quiero vivir en un barrio tranquilo, en un barrio modesto pero tranquilo. Me preocupo sobre todo de mi entorno más inmediato, de mi prójimo, de mi familia, de mi hijo, de mi barrio, de mi ciudad, y luego ya, si me da la vida, y yo que no soy política, quizás me preocupe de donar o de hacer algún tipo de actividad para velar por los más desfavorecidos que viven en otros países, si me da la vida. Pero yo me preocupo de mi entorno más cercano. El resto lo tienen que hacer los políticos. Yo no votaría a un político con un discurso de semejantes características, de derogar un pacto de migración y asilo, de estar en contra de las fronteras, dicho sea de paso, que todo el mundo entre y salga como Pedro por su casa. No, yo no votaría a Irene Montero, desde luego que no, y después de ver su gestión en el gobierno de España, muchísimo menos. Política de actualidad. ¿Cómo están las cosas con Milei y Pedro Sánchez? Soy igual de fan de Milei que del portavoz de este hombre. Decía el portavoz de Milei que a quien le quepa el sayo que se lo ponga, después de una rueda de prensa en la que le preguntaban si se estaba refiriendo a Begoña Gómez cuando hablaba de corrupción. Y él dijo, a quien le quepa el sayo
que se lo ponga. Milei no dio ningún nombre y Milei está esperando las disculpas del presidente del gobierno y de sus socios de gobierno. De hecho, ha añadido que después de las elecciones europeas seguramente las relaciones diplomáticas entre España y Argentina se retomen con naturalidad. Pero ahora mismo tenemos un problema mayor en España, que esta polémica con Argentina. Y tenemos otro problema que tiene que ver con el reconocimiento del Estado palestino que Pedro Sánchez ha prometido que se hará el día 28 de mayo. Quiero ponerles unas declaraciones de Vicente Vallés y un vídeo de Yolanda Díaz, que lo escuchen, porque no lo van a ver, lo van a escuchar y luego lo analizamos, porque la situación se está poniendo verdaderamente comprometida en este país. Eso en ese momento del debate, pero sí ha grabado un vídeo para defender al Estado palestino, aunque ha ido bastante más lejos. Escuche. Vivimos un momento de la historia del mundo en el que hacer lo mínimo es a la vez heroico e insuficiente. Por eso no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Desde el río hasta el mar significa desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. En medio está Israel. Desde el río hasta el mar es el eslogan del nacionalismo palestino utilizado entre otros por Hamás. Con ese eslogan muestran su deseo de hacer que desaparezca Israel. Hoy lo ha dicho la vicepresidenta segunda del gobierno de Pedro Sánchez. Aquí lo tenemos. Yolanda Díaz ha dicho que Palestina será libre desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Justamente el eslogan que está utilizando la organización terrorista Hamás y cuyo propósito, que ya lo dijo, me parece que era la vicealcaldesa de Jerusalén, que hablaba perfecto español, que el objetivo de Hamás es acabar con Israel. Bueno, pues esto es lo que dice Yolanda Díaz, apoyada por el gobierno de España. El reconocimiento del Estado palestino. Decía Ayuso ayer que esto es como premiar a ETA. Como premiar a ETA. Mata, que te damos todas las mejoras para tu comunidad autónoma. Mata y te reconocemos un Estado. Y decía Juan Lobato que él quería que Ferraz tomara cartas en el asunto, que respondiera con seriedad a Ayuso y que habría que interponer una querella. De hecho decía que de 5 a lo mejor prospera una y 4 se caen. Bueno, yo no sé si él sabe que Ayuso puede decir lo que dice, bueno, en realidad todos los políticos, porque como tienen cierta inviolabilidad a la hora, impunidad a la hora de decir lo que les parezca, pues yo no veo ningún problema con que Ayuso diga esto, porque al final y a fin de cuentas lo que pretende Sánchez y algunos países, que no todos por suerte, es premiar a la organización terrorista Hamás. Yo he visto imágenes que están llenando las redes sociales de lo que pasó el 7 de octubre en ese festival. Imágenes que a uno se le revuelve el estómago, por lo menos a mí. Ver a gente joven tirada por el suelo, muerta, con las mujeres sobre todo con sus partes ensangrentadas. También han salido imágenes de 4 jóvenes detenidas contra una pared, pidiendo por favor que les dejen llamar por teléfono, que tienen amigos en Palestina, yo no sé si con el objetivo de convencer a sus secuestradores. Y ver a esos hombres que están sin civilizar. ¿Cómo vamos a darle un Estado a gente que actúa como animales? Que están sin civilizar, totalmente al margen, ya no de la ley, sino del civismo más básico. Diciéndole qué preciosa eres, mira, ahí están las que se pueden quedar embarazadas, ahí están las judías que se pueden quedar embarazadas, lo cual significa que previamente las han agredido. Y nos vamos a olvidar de esas personas y vamos a seguir señalando por intereses políticos que hay víctimas de primera, víctimas de segunda, que se está perpetrando un genocidio en Palestina olvidándonos de quién empezó el conflicto. Yo no puedo comprenderlo. Que un país tan progre como España, un país gobernado por unos políticos que están a favor de lo bueno y en contra de lo malo, que ondean la bandera del colectivo en cada ayuntamiento de España, tan defensores de las mujeres, y nos vamos a olvidar del único Estado de verdad que es Israel, de la única democracia que existe que es Israel.
y vamos a estar a favor de la creación justo en este momento, justo después de esa masacre perpetrada el 7 de octubre a Hamás. Yo no lo entiendo. ¿Cómo viven las mujeres allí? ¿Cómo viven las personas homosexuales si se atreven a decir que lo son? Y yo he visto a personas del colectivo diciendo, bueno, yo sé que ahí no se respetan mis derechos, pero es que lo que se está haciendo allí es un genocidio. Oigan, no tienen la misma vara de medir aquí en España cuando alguien se sale un poquito del renglón, ¿eh? Cuando alguien se sale un poquito del renglón y dice algo que pueda ser un poquito ofensivo, un chiste fuera de lugar, ahí saltan todos como llenas. Pero cuando hablan de Palestina, no, hay que reconocer un Estado en Palestina, un Estado que tiene oprimidas a las mujeres, que yo he visto imágenes, y seguramente ustedes también, de mujeres saliendo de entre los escombros en el conflicto ya después del ataque que empezó Palestina, que empezó Hamás, y lo primero que hacían los hombres era ponerle el pañuelo en la cabeza. Eso es lo primero que hacían, ponerle el pañuelo en la cabeza. Antes de ver si estaban heridas o no, ponerles el puñetero pañuelo en la cabeza. Yo me desmarco de todo esto. Yo no voy a decir aquí, porque esta vez voy a ser más lista, lo que haría yo con la organización terrorista Hamás. No voy a decirlo, pero creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Yo desde luego me desmarco completamente, y lo digo públicamente, de la decisión del gobierno de España de reconocer el Estado palestino. Yo reconozco a Israel el derecho legal de defenderse hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Para eso está el derecho de la guerra. Y si después resulta que se está perpetrando un genocidio, que lo investiguen. Que lo investiguen. Pero a mí no me pongan en el mismo ángulo lo que ha hecho Hamás a lo que está haciendo Israel. Porque para mí no es comparable. Y ojo, todas las víctimas merecen el mismo respeto. Yo no estoy diciendo que no haya mujeres y niños que estén sufriendo en Palestina, seguramente sí, pero estarían sufriendo exactamente igual bajo la organización terrorista Hamás, que les lleva poniendo de escudo desde el 7 de octubre. Pero ellos son quienes dominan el relato y ahora Israel lo que está haciendo son públicas las imágenes de las torturas, de las mujeres secuestradas, de las mujeres que fueron secuestradas y han terminado muertas. Porque hay que saber dominar el relato, como siempre, dominar el relato. Porque claro, si solo salen imágenes, que yo lo llevo diciendo muchísimo tiempo, solo salen imágenes de la Franja de Gaza, de las personas muertas en Palestina y algunas de las imágenes trucadas. Porque no salen las imágenes de las mujeres israelíes y de los hombres israelíes que mataron, ahora empiezan a salir. Ahora empiezan a salir. No hay víctimas de primera ni víctimas de segunda. Y en un conflicto armado, desgraciadamente, mueren mujeres y mueren niños. Y sobre todo mueren hombres. Y eso hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo, pero no puede ser que lo que quiere hacer la organización Hamás es terminar con Israel. ¿Qué pasa? ¿Que el delito de odio solo se aplica a un determinado tipo de personas y a otros no? Se nos ha olvidado lo que pasó con los judíos. Se nos ha olvidado. O sea, yo no lo puedo entender. Quizás la solución sí sea crear un Estado palestino más adelante, pero no en este momento. Es que parece el premio. El premio a lo que hicieron. Es como, después de hacer lo que han hecho, pues ahora vamos a reconocerles como Estado. Yo no lo veo, no me parece que estemos dominando los tiempos. Claro que para Pedro Sánchez esto es una oportunidad política para terminar con Yolanda Díaz, que ya saben ustedes que es el partido muleta que creó Sánchez para apoyarse en las elecciones del 23 de julio. A mí me parece lamentable estar una vez más del lado de los terroristas, igual que está pasando a nivel nacional con otros partidos, como por ejemplo Bildu o como por ejemplo los partidos independentistas. No me gusta la gestión de este gobierno, me parece asquerosa y cada vez a peor. Cada vez nos estamos inmunizando más a este tipo de decisiones. Es terrorífico. O sea, esto no le molesta a Sánchez y sin embargo el discurso de Milei pone el grito en el cielo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que dicho sea de paso, lo de Begoña Gómez, Vergoña le llama
le llama el portavoz de Milei, Begoña. Bueno, lo de Begoña Gómez, dependiendo del periódico que lean, el otro día les comentaba la noticia del periódico El País, porque ya saben que yo leo todos los periódicos y me da igual la ideología, decía que el informe de la UCO decía que no existían indicios de delito. Bueno, pues hoy he leído el Confidencial y el Confidencial dice que la UCO va a seguir investigando porque la UCO no tiene la capacidad, y es cierto, de decidir si hay delito o no. Quien tiene que decidir eso mediante un auto motivado es el juez de instrucción y que va a seguir investigando. ¿A quién le hacemos caso? Bueno, pues dependiendo de a quién voten, harán caso al Confidencial o al País. Yo creo que el juez hará su trabajo seguramente bien, instruirá y decidirá si esto merece reproche penal o el reproche moral, que yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente, independientemente de que Begoña Gómez sea la mujer del presidente del gobierno y este sea un gobierno de izquierdas, si fuera la inversa, hay que ponerse en el papel del contrario para ver si juzgaríamos con la misma suavidad lo que ha hecho Begoña Gómez. A mí me parece que esto no se debe de consentir. Hay un claro conflicto de intereses entre el papel de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo y Begoña Gómez como esposa que es, no debe de hacer cartas de recomendación a empresas que por otra parte están pidiendo el rescate del gobierno. Yo creo que si la gente tuviera un poco de mente crítica vería pues que esto es reprobable, por lo menos desde el punto de vista moral y ético, y luego ya un juez decidirá. Lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias por verme, gracias por darle me gusta al vídeo, por compartirlo y si Dios quiere, nos vemos mañana.